Did you hear that? Should we look? Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguro que muchos de vosotros os acordáis de ese magnífico juego que fue Until Dawn, o las historias de The Dark Pictures. Ahora Supermassive Games, esta vez junto a 2K Games, nos trae un nuevo título que promete ser un juegazo. Os estoy hablando de The Quarry. Con lo que sabemos hasta ahora, ¿creéis que merecerá la pena comprarlo? El género del terror siempre tiene miles de seguidores entre los jugadores de videojuegos. Este año esperamos títulos como Scorn o The Callisto Protocol, y ya nos han llegado otros como pudo ser Martha is Dead. Este mes de junio nos llegan dos títulos de terror que me llaman poderosamente la atención. Después de su retraso, por fin nos llega Madison y el otro juego que espero es The Quarry. Este juego nos devuelve, a los que ya tenemos una edad, aquellas películas de terror de adolescentes en las que no podían faltar chicas guapas, bebida, chistes malos y las hormonas a mil. Si a todo esto le añadimos que la historia transcurre en un campamento y que durante la noche van cayendo gente del grupo de uno en uno, ya tenemos un slasher ochentero clásico. Bueno, coger los cascos, apagar la luz y vamos a meternos de lleno en esta aventura en la que seguro nos ofrecerá muchos sustos, pero también diversión. Todo comienza en un campamento en el que tenemos que pasar la noche. Somos un grupo de monitores que junto al fuego se cuentan historias para pasar el rato. Por supuesto, durante la noche irán apareciendo enemigos, lo cual hará que sea difícil conseguir llegar al día con vida. Iremos jugando con cada uno de estos monitores y tendremos muchas decisiones que tomar, y según estas decisiones, pues sabremos si seguimos con vida o la hemos cagado. A veces serán unos pocos segundos los que tendremos para escoger la acción, así que tendremos que estar muy atentos si queremos que todo el grupo llegue con vida al día siguiente. Que sepáis que según qué personaje muera o viva, toda la trama del juego variará. Una cosa curiosa que han añadido al juego es que podremos utilizar un rebobinado como en las cintas VHS de los 80 y salvar a un personaje. Esto lo podemos hacer con hasta 3 personajes. Por supuesto variará el curso de la historia, aunque debéis tener claro que esta función solo la podrán usar los que hayan terminado el juego al menos una vez. Digamos que es un regalito para los jugadores fieles. Bueno, el juego nos puede durar unas 10 horas, pero es muy rejugable, por lo que más de uno intentará varias veces conseguir sacar con vida a todo el grupo. En el apartado gráfico, deciros que se ve muy bien, a veces bastante fotorrealista, y además recordaremos las caras de los protagonistas ya que son actores conocidos de películas como puede ser David Arquette, conocido por Scream, o Ariel Winter, de Modern Family. No debemos olvidar que The Quarry es una aventura narrativa, por lo que su historia debe tener la máxima importancia. Tanto es este el hecho que el juego te da la opción de verlo como una película, sin tener que tocar el mando. Bueno, sí, en algún momento de la película te darán a escoger una acción y eso te dará un final u otro. Este juego está hecho para todo el mundo, incluso para el vago que quiera jugarlo comiendo unas palomitas
y arrascándose el... Lo que está claro es que este tipo de juegos se viven mucho mejor en compañía de unos amigos. E incluso si tenemos a alguien que no nos cae bien, pues mejor. Así podemos ver cómo muere de una manera atroz. Un cuñado pesado, por ejemplo, descuartizado por un psicópata. ¡Ah, qué mola, eh! Para esto tenemos el cooperativo. Pero, y esta es una mala noticia, el modo multijugador no saldrá todavía. Habrá que esperar un tiempo y no nos han dicho cuánto. Una pena. Eso sí, cuando salga será gratuito y nos prometen una experiencia brutal, ya que nos juntaremos 8 jugadores para controlar cada uno a un personaje y cada uno de nosotros tomará sus propias decisiones. Yo no creo que The Quarry nos traiga nada nuevo. Se parecerá mucho a las otras historias de Supermassive. Pero lo que tengo claro es que me voy a divertir, y eso ya me sirve para decir que pienso comprarlo. ¿Y tú? ¿Está en tu lista? Pues que sepas que llegará este 10 de julio a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y PC. Bueno, se me olvidaba algo muy importante, y es que tu me gusta y suscripción me ayudan un montón. Hasta el próximo vídeo, gamers.